Canal Historias de la Biblia presenta El hombre que luchó con Dios, una de las mayores historias de la Biblia. Cuando se menciona a Jacob por primera vez en la Biblia, Jacob se menciona por primera vez en la Biblia en Génesis 25. Cuando Rebeca, la madre de Jacob, estaba embarazada de Jacob y de su hermano gemelo Esaú, le preguntó a Dios por qué sus dos bebés se peleaban en su vientre. Dios respondió que la animosidad entre los dos hermanos presagiaba las dos naciones que surgirían de ellos. Jacob sería el antepasado de Israel y Esaú de Edom en Génesis 36. Génesis 25. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Génesis 25, 19. Este es el relato de la línea familiar del hijo de Abraham, Isaac. Abraham se convirtió en el padre de Isaac y este tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor por su esposa porque no tenía hijos. El Señor respondió a su oración y su esposa Rebeca quedó embarazada. Los bebés se daban codazos dentro de ella y decía: ¿por qué me pasa esto? Así que fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo: dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, versículo 23. Cuando llegó el momento de dar a luz, había dos niños gemelos en su vientre. El primero en salir era rojo, y todo su cuerpo era como una prenda de piel, así que lo llamaron Esaú. Después, su hermano salió con la mano sujetando el talón de Esaú, por lo que se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Los niños crecieron y Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre de campo. Mientras Jacob se contentaba con quedarse en casa entre las tiendas, Isaac, que amaba la caza salvaje, amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Una vez, cuando Jacob estaba cocinando un guiso, Esaú había sido desterrado del campo. Y le dijo a Jacob: «Rápido, dame un poco de ese guiso rojo, me muero de hambre». Por eso también se llamó Edom. ¿Cómo se retrata el personaje de Jacob en la Biblia? Jacob fue asociado con el engaño y la trampa desde su nacimiento hasta su lucha con Dios. Génesis 32, versículos 24 a 29. Los engaños más infames de Jacob se cometieron contra su hermano gemelo Esaú, a cambio de su primogenitura como hijo primogénito, que era una porción doble de la herencia de su padre Isaac. A esto Jacob respondió: «Primero véndeme tu primogenitura. Mira, estoy a punto de morir». Esaú dijo: «¿De qué me sirve mi primogenitura?». Pero Jacob dijo: «Júrame primero». Así que le juró que vendería su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú un poco de pan y un guiso de lentejas. Comió y bebió y luego se levantó y se fue. Y así Esaú perdió su primogenitura. Además, Jacob privó a Esaú de la bendición de su padre, que éste tenía derecho a recibir. Génesis 27, versículos 1 a 29. Aconteció que cuando Isaac había envejecido, sus ojos se debilitaron y no podía ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Hijo mío». Él respondió: «Heme aquí». Le dijo: «He aquí, yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tu equipo, tu aljaba y tu arco, y ve al campo a cazar algo para mí. Luego hazme un potaje como a mí me gusta. Tráemelo para que coma, y yo te bendiga antes que muera». Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Cuando Esaú fue al campo para cazar lo que había de traer, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: «He aquí, he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: caza para mí y hazme un potaje para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 buenos cabritos, y yo haré con ellos un potaje para tu padre, como a él le gusta. Tú se lo llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte». Jacob dijo a Rebeca su madre: «He aquí que Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás me palpe mi padre y me tenga por un farsante y traiga sobre mí una maldición en vez de una bendición». Su madre le respondió: «Hijo mío, sobre mí recaiga tu maldición. Tú solamente obedéceme. Ve y tráemelos». Entonces él fue, tomó los cabritos y se los trajo a su madre.
y ella hizo un potaje como le gustaba a su padre. Luego Rebeca tomó la ropa más preciada de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre el cuello, donde no tenía vello. Luego puso el potaje y el pan que había preparado en las manos de Jacob su hijo. Y él fue a su padre y le dijo: «Padre mío». Él respondió: «Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?». Jacob respondió a su padre: «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Por favor, levántate, siéntate y come de mi casa para que tú me bendigas». Entonces Isaac preguntó a su hijo: «¿Cómo es que pudiste hallarla tan pronto, hijo mío?». Él respondió: «Porque el Señor tu Dios hizo que se encontrara delante de mí». E Isaac dijo a Jacob: «Por favor, acércate y te palparé, hijo mío, a ver si tú eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». No lo pudo reconocer porque sus manos parecían tan velludas como las manos de su hermano Esaú, y lo bendijo. Le preguntó: «¿Eres tú realmente mi hijo Esaú?». Él respondió: «Sí, soy yo». Le dijo: «Acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga». Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Entonces le dijo a su padre Isaac: «Acércate, por favor, y bésame, hijo mío». Él se acercó y lo besó. Y al percibir Isaac el olor de su ropa, lo bendijo diciendo: «He aquí, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé el rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan». Esto hizo que Esaú quisiera matar a su hermano menor, así que Jacob huyó. De camino a la patria de su madre, vio ángeles y una escalera al cielo. Cuando Jacob llegó a Harán, encontró a su pareja en la forma de su tío Labán. Génesis 29. Jacob emprendió su camino y fue a la tierra de los orientales. Entonces vio un pozo en el campo, y he aquí que 3 rebaños de ovejas estaban recostados cerca del mismo, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños. Había una gran piedra sobre la boca del pozo, y cuando eran reunidos allí todos los rebaños, los pastores removían la piedra que estaba sobre la boca del pozo y daban de beber a los rebaños. Luego volvían a colocar la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Entonces Jacob dijo a los pastores: «Hermanos míos, ¿de dónde son ustedes?». Ellos le respondieron: «Somos de Harán». Él les preguntó: «¿Conocen a Labán, hijo de Nacor?». Ellos le respondieron: «Sí, lo conocemos». Él les dijo: «¿Está bien?». Ellos le respondieron: «Está bien». Y he aquí que su hija Raquel viene con el rebaño. Él dijo: «He aquí que todavía es temprano, todavía no es tiempo de reunir todo el rebaño. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas». Ellos le respondieron: «No podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y sea removida la piedra de encima de la boca del pozo para que demos de beber a las ovejas». Estando él aún hablando con ellos, llegó Raquel con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que al ver Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y al rebaño de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra que estaba sobre la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Jacob besó a Raquel, y alzando su voz lloró. Jacob dijo a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las noticias a su padre. En cuanto Labán oyó las noticias sobre Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo: «Ciertamente eres hueso mío y carne mía», y permaneció con él durante un mes entero. Entonces dijo Labán a Jacob: «Por ser mi sobrino, ¿me has de servir de balde? Declárame cuál será tu salario». Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. Y Jacob, que se había enamorado de Raquel, dijo: «Yo trabajaré para ti 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán respondió: «Mejor es que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo». Así trabajó Jacob por Raquel 7 años,
los cuales le parecieron como unos pocos días porque la amaba. Entonces Jacob dijo a Labán: «Entrégame mi mujer para que conviva con ella, porque mi plazo se ha cumplido». Entonces Labán reunió a todos los hombres de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que en la noche tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se unió a ella. Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea como sierva. Y al llegar la mañana, he aquí que era Lea. Entonces él dijo a Labán: «¿Por qué me has hecho esto? ¿No he trabajado para ti por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?» Y Labán respondió: «No se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y después se te dará bien la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años». Jacob lo hizo así, y después de cumplir esa semana, Labán le dio también a su hija Raquel por mujer. Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Jacob se unió también a Raquel y la amó más que a Lea, y trabajó para Labán otros 7 años. Génesis 29, versículos 1 al 30. A pesar de sus sentimientos por la hija menor de Labán, Raquel, Jacob es engañado para casarse con su hermana mayor Lea. Jacob, en cambio, persevera y acaba casándose con la mujer de sus sueños. Jacob trabajó para Labán durante muchos años y consiguió quedarse con gran parte del rebaño de Labán, gracias a la protección de Dios y a la inteligencia de Jacob. Finalmente, Dios le dijo a Jacob que regresara a la tierra de su padre. El problema es que esto significaba que Jacob tendría que enfrentarse a Esaú. ¿La ira de su hermano seguirá siendo insaciable después de todos estos años? Conocer la historia de Jacob significa saber que su vida estuvo llena de altibajos, a pesar de la promesa de Dios a Jacob de que a través de él vendría no solo una gran nación, sino todo un grupo de naciones, con lo cual fue un hombre temeroso y ansioso. Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, que había jurado matarlo en un momento crítico de su vida. Todas las luchas y temores de Jacob estaban a punto de hacerse realidad. Jacob había huido de Labán, enfurecido por el trato de su suegro, solo para ser recibido por su enfurecido hermano Esaú. Preocupado por su vida, Jacob ideó un soborno y luego envió una caravana de regalos a través del río Jaboc con sus esposas e hijos con la esperanza de apaciguar a su hermano. Fue despojado de todas sus posesiones mundanas, porque estaba físicamente agotado, solo en el desierto y enfrentándose a la muerte. En realidad no tenía ningún control sobre su destino. A orillas del río Jaboc, cayó en un profundo sueño con su suegro detrás y Esaú delante. Estaba demasiado agotado para seguir luchando, pero no fue hasta entonces cuando comenzó su verdadera lucha. Huir de su historia familiar ya había sido bastante difícil. Luchar contra el propio Dios era un asunto completamente diferente. Aquella noche Jacob recibió la visita de un extraño ser angelical. Génesis 32, versículo 22. Pero levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Jacob había luchado toda su vida. Incluso en el momento de su nacimiento estaba en desacuerdo con Esaú. Más tarde entró en conflicto con Labán. Sin embargo, justo antes de encontrar a Esaú, Jacob vivió el momento más difícil de su vida. Él, que antes se había aferrado al talón de su hermano, se aferraba ahora a la forma corpórea del Dios vivo. Cuando el hombre vio que no podía dominarlo, tocó la articulación de la cadera de Jacob, de modo que su cadera se torció mientras luchaba con el hombre. Entonces el hombre dijo: «Déjenme ir, porque está amaneciendo». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir si no me bendices». El hombre le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Jacob respondió. Entonces el hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los humanos y has vencido». Jacob dijo: «Por favor, dime tu nombre». Pero él respondió: «¿Por qué preguntas mi nombre?». Así que lo bendijo allí. Así que Jacob llamó a ese lugar Peniel, diciendo que eso significaba que había visto a Dios cara a cara, y sin embargo mi vida fue perdonada. El sol se alzaba sobre él al pasar por Peniel, y cojeaba a causa de su cadera. Por lo tanto, hasta el día de hoy, los israelitas no comen el tendón unido a la cavidad de la cadera, porque la cavidad de la cadera de Jacob fue tocada cerca del tendón. Obsérvese que Jacob tiene 79 años en este punto de la narración.
Por ello, es poco probable que suponga un desafío físico para un ángel. Aunque no hay razón para dudar de que se produjo una contienda física, no debemos confundir esto con el punto principal. Cuando el texto nos dice que el adversario de Jacob no puede vencerlo, no está sugiriendo que Jacob esté derrotando físicamente al hombre. La facilidad con la que inflige daños físicos a Jacob indica que cualquier incapacidad debe estar en el ámbito espiritual, no en el físico. Si el luchador no puede vencer espiritualmente a Jacob, es porque éste no está dispuesto a ceder. Solo cuando el hombre amenaza con marcharse sin ofrecer garantías de la ayuda de Dios, Jacob demuestra su voluntad de negociar sobre las cuestiones críticas. El punto de inflexión se produce cuando Jacob informa al forastero de que no le liberará a menos que le dé esas garantías. Esto, creo, indica la voluntad de Jacob de someterse a las exigencias de Dios sobre él. La perseverancia de Jacob ahora jugaba a su favor y estaba dispuesto a todo. La bendición se manifiesta en forma de cambio de nombre. Esto es muy significativo para Jacob, porque su nombre se ha convertido en sinónimo de su carácter a lo largo de la historia. Un cambio de nombre denota, por tanto, un cambio de carácter. Cambiar el nombre de una persona era una forma de ejercer autoridad sobre ella. Jacob acepta el cambio de nombre, lo que equivale a aceptar un cambio de carácter. En este caso, el nuevo nombre pretende representar la transformación de uno de los puntos fuertes tradicionales de Jacob. Su perseverancia le trajo el éxito en sus interacciones con la gente, y ahora es responsable de su éxito en su lucha con Dios. No porque Dios se haya rendido, sino porque Jacob concedió. Como es habitual con Dios, primero hay que perder para ganar. Es posible que la petición de Jacob del nombre del luchador sea un último esfuerzo para mantener el control, pero el luchador se niega. ¿Quién es exactamente ese desconocido? A lo largo del episodio, el narrador se refiere a él como un hombre. Al final del episodio, como Elohim, el hombre hirió la cadera de Jacob, pero este se negó a soltarlo hasta que el hombre lo bendijo. Jacob se dio cuenta de que no estaba luchando contra un hombre, sino contra Dios, y no lo dejó ir hasta que lo bendijo. El lugar de la lucha se llama Peniel, que significa rostro de Dios en hebreo. Aquí hay algunas pistas que podemos tomar de la lucha de Jacob con Dios. En primer lugar, necesitamos el perdón, y este solo llega a través de la misericordia de Dios. Jacob era responsable de lo que había hecho a Esaú, y lo sabía. Jacob había confiado en su propia inteligencia para tener éxito hasta ese momento, pero ahora no sabía qué iba a pasar. Su supervivencia dependía de que su hermano le perdonara sus errores. Aunque Jacob no tenía control sobre el corazón de su hermano, había uno que sí lo tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Génesis 32, versículo 24. Era el momento de que Jacob se diera cuenta de que ya no podía confiar en sus propias fuerzas. No tenía control sobre el perdón que necesitaba para sobrevivir. Si queremos seguir a Dios, primero debemos admitir nuestros defectos y debilidades. Solo la misericordia de Dios puede perdonarnos, y solo la gracia de Dios puede llevarnos al otro lado de la noche. En segundo lugar, Dios honra la perseverancia, especialmente en nuestra búsqueda. Cuando el hombre vio que no podía dominarlo, tocó la articulación de la cadera de Jacob, de modo que su cadera se torció mientras luchaba con el hombre. Y el hombre dijo: «Déjame ir porque es de día». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir si no me bendices». Génesis 32, versículos 25 y 26. Jacob poseía dos características admirables. Una de ellas era la sensibilidad espiritual. Esto se vio cuando huyó de su hermano y vio el camino del cielo, y de nuevo cuando obedeció la voz del Señor diciéndole que volviera a su tierra. Su perseverancia se ejemplifica en su búsqueda de Raquel y su paciencia al servir a Labán para ganar su mano en matrimonio. En su lucha con un hombre misterioso, Jacob ejemplifica ambas cualidades. Reconoció que estaba luchando con Dios y se negó a rendirse hasta que Dios lo bendijera. Lo que hizo que esto fuera aún más poderoso fueron las ramificaciones morales a las que se enfrentaba Jacob. No merecía la bendición, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier juicio o consecuencia que viniera con ella, pues estas ramificaciones no eran insignificantes. La lucha lo dejó inmóvil, pero Jacob tuvo su bendición, y reconoció que nuestra identidad está en Cristo. Y le dijo: «¿Cómo te llamas?» Y dijo: «Jacob». Y dijo: «No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado como un príncipe con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, versículos 27 y 28. Jacob venía de una familia muy interesante. Descendía de los que se multiplicaron en muchas naciones gracias a la fe de su abuelo. Ha heredado parte de los celos de su abuela Sara, algo del ingenio de su madre y algo de la lealtad de su padre. Al nacer se le dio el nombre de su plantador, el que lucha con Dios, y vivió en consecuencia. Jacob era un hombre egoísta. En sus primeros años, Jacob cambió en parte por su amor a Raquel y su lealtad a su familia. Pero es en su lucha con Dios donde alcanza un punto de inflexión. Fue bautizado como Israel, el príncipe de Dios. ¿Qué significa tener un nuevo nombre? Es una nueva personalidad. A lo largo de la Biblia, Dios hace esto una y otra vez. Todo nuevo creyente recibe el mismo trato de Jesús. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí que han llegado cosas nuevas. Primera de Corintios 5, versículo 17. Al seguir leyendo el Génesis, vemos que el nombre de Jacob cambia del antiguo al nuevo nombre a lo largo de su vida, y Dios le recuerda a Jacob su nuevo nombre una vez más, en Génesis 35:10. Esto es algo que nos ocurre a menudo. Dios nos llama a sus amados una nueva creación en Él, pero nos olvidamos de quiénes somos. Debemos aferrarnos a nuestra nueva identidad después de haber luchado con Dios. Podemos cometer errores y perder de vista lo que somos, pero siempre podemos volver a lo que Dios nos ha llamado a ser. Dios quiere que le conozcamos íntimamente. Entonces Jacob le preguntó diciendo: «Dime por favor tu nombre». Y él respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí. Génesis 32, versículo 29. Jacob comprendió quién era Dios. Era consciente de que Dios era el Dios de su padre y de su abuelo. Sin embargo, el Dios con el que Jacob luchó a través de Jaboc era Dios en forma de hombre. Dios se convirtió en el Dios del corazón de Jacob durante la lucha. Muchas personas son conscientes de la existencia de Dios, pero nunca han tenido un encuentro genuino y transformador con Él. Entender lo que Dios ha hecho por los demás no es lo mismo que entender lo que ha hecho por ti. A Dios le preocupa mucho más el estado de nuestros corazones que el éxito que aparentamos tener en una vida justa. Pasar tiempo con Dios es la única manera de tener una relación con Él. Leer la Biblia, rezar y adorar con el corazón y la mente completamente centrados en Dios nos acerca a su presencia. El mayor obstáculo para pasar tiempo con Dios somos a veces nosotros mismos. Nuestras prioridades se confunden. Sé que empezar mi día pasando tiempo con la palabra de Dios o rezando hace que el resto del día sea más tranquilo. Los acontecimientos de mi día no cambian, pero mi actitud sí, porque la paz de Dios está conmigo. La cercanía a Dios requiere humildad. El sol salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba de su cadera. Génesis 32, versículo 31. Este impedimento físico era una señal de su nueva humildad ante el orgulloso y exigente Jacob. Merriam-Webster define la humildad como la ausencia de orgullo o arrogancia. En el mundo actual, la humildad parece ser anticultural y estar en contra del éxito. En el mundo de Dios, sin embargo, nos convertimos en mejores personas cuando dejamos de lado nuestro orgullo y confiamos en Él. Dios humilló a muchos personajes bíblicos, incluido Jacob. Se pueden encontrar historias similares en la conversión de Simón Pedro y Saulo a Pablo. De hecho, Pablo escribiría más tarde sobre una espina en su carne o a causa de estas revelaciones extraordinarias. Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10. Nadie querría ir por la vida con una discapacidad o una enfermedad que lo mantenga humilde, pero Dios sabe lo que necesitamos y que nuestra dependencia de Él y no de nosotros mismos es nuestra mayor fuerza. El sol salía sobre Jacob mientras se alejaba cojeando.
Tenía una nueva enfermedad, pero también una nueva identidad, un nuevo nombre y una nueva intimidad con Dios. Dios quiere bendecirte. Cuando Dios nos hace luchar con Él por algunas bendiciones, no es porque Dios dude en bendecirnos, aunque al principio lo parezca. Es porque tiene más bendiciones para nosotros cuando luchamos que cuando no luchamos. Recuerda que Dios buscó a Jacob para esta lucha. Dios fue el catalizador. Cuando Dios apareció, Jacob se estaba muriendo de ansiedad por la llegada de Esaú y su escuadrón de la muerte, y la lucha sacó a Jacob de su estado de miedo y le obligó a centrarse en Dios. Dudo que Jacob quisiera o incluso pensara que necesitaba ese enfoque que se le impuso al principio. No me sorprendería que Jacob hubiera rezado a Dios: Dios, ¿podrías deshacerte de este tipo? Eso es exactamente lo que no necesito ahora. Pero lo que descubrió fue que la lucha era un canal para la bendición de Dios sobre él. Lo mismo puede decirse de nosotros. Sigue luchando. ¿Qué necesitas realmente de Dios en este momento? No dejes que Dios se vaya hasta que te bendiga en tu angustia, miedo e incertidumbre. Dios se reunirá contigo, aunque puede que no lo haga de la manera que esperas o deseas. Tu mayor aliado puede parecer al principio tu adversario, llevándote a luchar con él. Si es así, ten en cuenta a Jacob. La lucha tiene numerosos beneficios. Es posible que no requiera palabras suaves de consuelo. Puede que no necesites tiempo a solas con tus pensamientos. Puede que no necesites dormir. Y puede que ni siquiera necesites una cadera sana. Lo que necesitas es la gracia de Dios. Cuando Dios te invita a luchar con Él en la oración, es una invitación a recibir su bendición. Sigue con Él y no te rindas. No lo abandones hasta que te bendiga. Él ama bendecir la fe y usted será transformado como resultado. Hoy nosotros, como Jacob, podemos entrar en una relación con Cristo, confesando nuestros pecados y declarando que Dios es nuestro Salvador y Redentor. Dios puede darnos una nueva vida como hijos suyos al admitir nuestra debilidad ante Él, y podemos crear una relación eterna con Él, llena de sus bendiciones y buenas promesas para nuestras vidas. Con su nuevo nombre, Israel, Jacob pudo experimentar una nueva identidad. Del mismo modo, cuando llegamos a conocer a Cristo, sufrimos una transformación. Todo cambia: nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, etc. También podemos aprender de la historia de Jacob que la gente en la Biblia luchó con Dios de otras maneras además de las físicas. No hay nada malo en tener dudas y querer aprender más sobre la Biblia. La fe cristiana no es ciega, sino que se basa en la forma en que Dios nos ha provisto en el pasado. Podemos luchar contra ellos y aún así salir con una nueva identidad. Bendiciones a través de la lucha. Recuerda lo que hizo Dios cuando luchó con Jacob. Jacob pasó la noche anticipando la llegada de Esaú. Estaba aterrorizado y desesperado, pero salió de la noche con la bendición de Dios y una fe renovada. Todas nuestras luchas de fe con Dios nos llevan a la paz. Cuando necesitamos el consuelo de Dios, a veces lo pedimos de forma inesperada e incluso no deseada. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. Dios incluso infligió una herida incapacitante a Jacob. Esto hizo a Jacob aún más vulnerable ante Esaú, obligando a la fe de Jacob a descansar más plenamente en Dios que en sí mismo. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. Finalmente, la identidad de Jacob cambió como resultado de su lucha con Dios. Ya no debe ser recordado como alguien que obtuvo su bendición mediante el engaño. Esta vez recibió la bendición de Dios porque se impuso ante Dios por medio de la fe. Esa lucha resultó ser un regalo de restauración profundamente bondadoso de Dios, similar al regalo que Jesús le dio a Pedro, permitiéndole afirmar su amor por Jesús tantas veces como lo había negado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos?». Le dijo: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: «¿Me amas?». Y le dijo: «Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Juan 21, versículos 15 al 17. Dios se alegró de la fe de Jacob y le concedió su petición.
Hebreos 11, versículo 6. Cuando Dios nos llama a luchar con Él, siempre ocurre algo más de lo que creemos, y Dios siempre utiliza esto para transformarnos a mejor. Celebramos la riqueza, el poder, la fuerza, la confianza, el prestigio y la victoria. En los tiempos modernos, despreciamos y tememos la debilidad, el fracaso y la duda. Aunque reconocemos que la vulnerabilidad, el miedo y el desánimo son partes normales de la vida, a menudo los interpretamos como signos de fracaso o incluso de falta de fe. También sabemos que el optimismo ingenuo y la alabanza disfrazada y el éxito a toda costa son una receta para el descontento y la desesperación. En la vida real, la mayoría de nosotros nos enfrentamos a la fría y dura realidad de la vida antes o después. La historia de Jacob nos devuelve a la realidad. Uno de los autores cristianos más leídos, Frederick Buechner, describe el encuentro divino de Jacob en el río Jabbok como la magnífica derrota del alma humana en manos de Dios. Podemos reconocer fácilmente nuestros propios elementos de lucha en la historia de Jacob: miedos, oscuridad, soledad, vulnerabilidad, sentimientos vacíos de impotencia, agotamiento y dolor implacable. Incluso el apóstol Pablo sintió desánimo y miedo. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, más bien en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. 2 de Corintios 7, versículo 5. Pero en realidad, Dios no quiere abandonarnos en nuestras pruebas, miedos y batallas en la vida. En los conflictos de nuestra vida, aprendemos que Dios nos proporciona el correspondiente don divino. Solo a través de Él podemos recibir el poder de la conversión y la transformación, así como el don no solo de la entrega, sino también de la libertad, así como los dones de la perseverancia, la fe y el valor. Finalmente, Jacob hizo lo que todos debemos hacer. Se enfrenta a sus fracasos, a sus debilidades, a sus pecados y a todo lo que le estorba y se enfrenta a Dios. Jacob luchó con Dios toda la noche. Solo cuando llegó a un acuerdo con Dios y dejó de luchar, comprendiendo que no podía seguir sin Él, recibió la bendición de Dios. Génesis 32, versículo 29. Este notable incidente en la vida de Jacob nos enseña que nuestras vidas nunca están destinadas a ser fáciles. Esto es especialmente cierto cuando decidimos luchar a solas con Dios y su voluntad para nuestras vidas. También aprendemos que, como cristianos, a pesar de nuestras pruebas y tribulaciones, nuestros esfuerzos en esta vida nunca son sin la presencia de Dios, y su bendición sigue inevitablemente a la lucha, que a veces puede ser desordenada y caótica. Las verdaderas experiencias de crecimiento siempre van acompañadas de lucha y dolor. La lucha de Jacob con Dios en Jabbok, con ese caballero oscuro, nos recuerda esta verdad. Aunque nos opongamos a Dios y a su voluntad para con nosotros, Dios es realmente muy bueno. Como cristianos, podemos luchar con Él en la soledad de la noche, pero su bendición llegará al amanecer. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que Esaú venía con los 400 hombres. Entonces él repartió sus hijos entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Puso a las siervas y a sus 2 hijos delante, después a Lea y a sus hijos, y al final a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de ellos y se postró en tierra 7 veces, hasta que se acercó a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Alzó sus ojos, vio a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son estos para ti? Y él respondió: son los hijos que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas y sus hijos y se postraron. También se acercaron Lea y sus hijos y se postraron. Finalmente se acercaron José y Raquel y se postraron. Entonces Esaú le preguntó: ¿cuál es el propósito de todos esos grupos que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi señor. Esaú le dijo: yo tengo suficiente, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y Jacob respondió: no, por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, toma mi presente de mis manos, pues el ver tu cara ha sido como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has mostrado tu favor. Acepta pues mi presente que te ha sido traído, pues Dios me ha favorecido porque tengo de todo. Él insistió y Esaú lo aceptó. Luego éste dijo: vamos, partamos, yo te acompañaré. Génesis 33, versículos 1 al 12. Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo a mi cuidado ovejas y vacas que están criando.
Si se los fatiga, en un día morirá todo el rebaño. Por favor, pase a mi señor delante de su siervo. Yo avanzaré como convenga al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que alcance a mi señor en Seir. Esaú dijo: permite que deje contigo algunos de los hombres que están conmigo. Y él dijo: ¿para qué esto? Solo que halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Aquel día regresó Esaú por su camino a Seir. Entonces Jacob se dirigió a Sucot y edificó allí una casa para sí. Hizo también cabañas para su ganado, por eso llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Al volver de Padan Aram, Jacob llegó en paz a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Y la parte del campo donde instaló su tienda, compró de manos de los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por la suma de 100 piezas de dinero. Allí levantó un altar y llamó su nombre El Elohei Israel. Génesis 33, versículos 13 al 20. Jacob se encontró a su hermano Esaú después de su lucha. En lugar de matarlo, su hermano lo recibió con un abrazo y lágrimas de alegría. Esaú se reconcilió con su hermano y Jacob se libró de la muerte. Esaú no quiso ninguno de los bienes que Jacob le ofreció, aunque los aceptó a petición de Jacob. Solo quería tener una buena relación con su hermano. El resto de la historia de Jacob no tiene un final feliz. Acabaría perdiendo a su amada esposa Raquel durante el parto. Su hijo favorito sería vendido como esclavo tras ser traicionado por sus hermanos mayores, y la vida de Jacob llega a su fin en una tierra extranjera. En todo momento, Dios le recuerda a Jacob que está con él y que sus promesas son verdaderas, aunque en ese momento no vea cómo son posibles. ¿Con qué partes de la historia de Jacob te identificas al leer el relato de su lucha? ¿En qué parte de tu vida necesitas pedir perdón? ¿Buscas una relación con Dios con tenacidad? ¿Cómo puedes acercarte a Él sin dejar de ser humilde? Podemos crecer, tener más paz y ser el hombre o la mujer que Dios nos ha llamado a ser cuando tomamos las lecciones que Dios tiene para nosotros a través de las historias de su palabra.